Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga mucho y que esta semana haya sido una semana de mucha bendición. Bien, nosotros continuamos con esta serie de reflexiones que estamos haciendo en los meses de enero y febrero, cada día domingo. El domingo pasado, domingo 16 de enero, comenzamos con el primer milagro de Jesús, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. ¿Recuerdan? Bien, vamos con el segundo milagro que el apóstol Juan llama señal. Hoy, domingo 23 de enero. Vamos a hablar de la sanación. La sanación en el estanque de Betesda. ¿Qué les parece que vamos a leer Juan capítulo 5, versos del 1 hasta el verso número 9? Y vamos a leer así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Sigamos leyendo. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Bien, sigamos leyendo. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al agua, al estanque, después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Dice el verso número 6. Sigamos con la lectura. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Dios bendiga esta su palabra. Vamos a hablar entonces acerca de la sanidad de este milagro o de esta señal en el estanque de Betesda. Bien, sigamos revisando entonces algunas señales que Jesús hizo en el Evangelio de Juan. Dije el domingo pasado que en el Evangelio de Juan hay 8 milagros que el Señor Jesús hizo. Este paralítico estuvo enfermo, dice el texto, por 38 años. Hermanos, este milagro le provocó a Jesús un tremendo problema, porque Jesús hizo la sanidad un día sábado y eso molestó mucho a los líderes religiosos. ¿No les parece mucha insensibilidad importarle tanto el día de la sanidad y no importarle que un hombre que llevaba 38 años paralítico fuera sanado? ¿Se fijan, hermanos, cómo los ritos, las tradiciones y la religión puede deshumanizar a la persona? Porque a los fariseos, los saduceos, los escribas estaban molestos con Jesús, no porque hubiera sanado al hombre, sino porque lo había sanado un día sábado. Hermanos, en este relato Jesús hace una pregunta que es obvia a este hombre paralítico. Bueno, nosotros también muchas veces hacemos preguntas obvias, como por ejemplo le preguntamos a una persona que se ha caído: ¿te caíste? O a una persona que viene entrando a la casa, le preguntamos: ¿ya llegaste? ¿No le parece que esas preguntas son obvias porque la persona está en el suelo y el otro ya está dentro de la casa? Bueno, Jesús le hace una pregunta aparentemente obvia al hombre paralítico que lleva 38 años en esa condición de paralítico. ¿Y cuál es la pregunta obvia? ¿Quieres ser sano? ¿Le parece a usted que una persona que lleva tantos años postrada no querría ser sanada? ¿Cómo preguntarle eso si quiere ser sano? Hasta podría parecer que esta es una pregunta, un insulto más bien. Pero veamos lo que está sucediendo. Bien, Jesús está en Jerusalén. Vino a una fiesta religiosa y se dirige a un lugar llamado el estanque de Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia.
les quiero decir esto. Cuando la palabra ve, la letra B larga y la E, ve, es el prefijo de otra palabra, usualmente significa casa. Por ejemplo, Belem significa casa de pan. Betsaida significa casa de pesca. Betania significa casa de higos. Y Betesda significa casa de misericordia. Es el lugar donde iban las personas discapacitadas y se reunían allí. Habían ciegos, habían cojos y paralíticos. Hermanos, pero pensemos un poquito más. Una persona puede estar paralítica o paralizada por una enfermedad física. Pero ¿saben ustedes que hay personas que también son paralíticas emocionalmente hablando? Y otros son paralíticos espirituales. Pudiera ser que alguno de nosotros camine por las calles, haga su trabajo y vaya a todas partes, pero pudiera ser que hay alguien que esté paralizado también, o emocionalmente o espiritualmente. Bien, no nos olvidemos que el Evangelio de Juan dice que los milagros son señales. Eso no lo podemos olvidar. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo que las señales apuntan hacia alguien. Las señales no son una razón en sí misma en el Evangelio de Juan, sino que apuntan a Jesús. Hacia allá se debe dirigir la mirada cuando Jesús hace una señal. Jesús se involucra con la parálisis de este hombre, porque quiere que el hombre alcance el propósito que Dios tiene para la vida de este hombre. Y con 38 años paralizado ahí, paralítico ahí, no puede lograr el propósito que Dios tiene para él. Este hombre está ahí hace mucho tiempo, está paralizado y Jesús lo busca, entre otras personas, para transformar su situación. Entonces aquí viene la pregunta obvia que dije yo y que Jesús le hace. ¿Quieres ser sano? Yo me pregunto, ¿y por qué Jesús le hizo esa pregunta? Y yo pienso que pueden existir 3 razones por las que Jesús le hizo la pregunta de si quería ser sano a un hombre que lleva paralítico 38 años. La primera razón, hermanos, la impotencia lleva a las personas a la desesperanza. Y la desesperanza mata cualquier expectativa. Este hombre pudiera ser que no tenía expectativas con la vida. La segunda razón por la cual Jesús le hace la pregunta al hombre es que la desesperanza lleva a las personas a la vagancia. Quiero explicar un poco más esta razón. Finalmente, no hacer nada puede ser cómodo. No hay que esforzarse, solamente hay que depender de los demás. Me imagino que el paralítico pudo haber pensado, si me sano, ya no podré acostarme aquí y esperar que otros me den. Tendré que trasladarme por mí mismo de un lugar a otro, buscar trabajo, esforzarme, luchar para vivir, mientras que ahora me llevan de un lugar a otro y me dan. Y yo no tengo que hacer nada, solo extender la mano y recibir. Hermanos, la desesperanza puede transformarse en una excusa para hacer las cosas, quedarse más bien ahí. No se olviden que este hombre lleva 38 años en esa condición. Pudo haberse acostumbrado. Y la tercera razón es que la desesperanza lleva a las personas a la inutilidad. Al paralítico le hacen todo. Entonces se ha transformado en un inútil. ¿Qué sacaría de bueno, piensa el paralítico, si Jesús lo sana? Hablando de la parte espiritual también. Hay personas que les gusta estar paralíticas espiritualmente, paralizadas espiritualmente. Les acomoda que los demás hagan todo y ella no haga a nada. Puede decir la persona espiritualmente paralítica, yo no sé compartir la fe con otras personas. Yo no sé orar, necesito que otros oren por mí. Yo no entiendo la Biblia cuando la leo, necesito que otras personas me la lean y me expliquen. Yo no sé hacer una reflexión, no me pongan a mí porque yo no sé.
no sé dar testimonio. Es cómodo ser un paralítico espiritual. Vivo tan cómodo, tan calmado y quieto que la parálisis espiritual me hace bien. Y no quiero salir de esta condición y me gusta estar así. Eso sucede, mis queridos hermanos. Entonces, la pregunta que el Señor Jesús le hace al paralítico, esa de que quieras ser sano o quieres quedarte como estás porque te resulta más cómodo. Siendo así, entonces la pregunta no es tan absurda, no es tan obvia. Cuando Jesús le hace la pregunta a este hombre, él le responde, Juan capítulo 5. Y en el verso 7 tenemos la respuesta que le da el paralítico a Jesús. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Analicemos la respuesta del paralítico a Jesús. El paralítico está culpando a los demás. Él no es sano porque no tiene quien lo lleve al estanque cuando el ángel mueve las aguas. Es decir, la enfermedad no es culpa de él, es culpa de otros. Culpa a los demás de su incapacidad para llegar al estanque y ser sanado. ¿Saben, hermanos, que culpar a los demás a veces es bien fácil? Cuando este hombre da esas excusas, Jesús lo ignora, no lo escucha, no le presta atención a las excusas que él tiene. Más bien Jesús le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Hermanos, por 38 años este hombre no había podido ponerse de pie, no había podido levantarse. La gente diría, Jesús está loco. ¿Cómo puede decirle que se levante a un hombre que por 38 años no lo ha podido hacer? Pero ¿saben lo que sucedió frente a la orden de Jesús? El paralítico se levantó y comenzó a caminar. Igual que en el sermón del domingo pasado, la obediencia es fruto de la fe. Y las personas que obedecen lo que el Señor les dice, hermanos, van a ver obras prodigiosas y milagros portentosos con sus ojos. Nosotros a veces queremos que Dios haga algo por nosotros y esperamos. Pero Dios ya nos ha dicho que nos levantemos, que actuemos. El Señor ya nos dio la orden. Somos nosotros los que no estamos obedeciéndole lo que Él ya nos dijo. Dios ya nos ha dicho que nos levantemos, que ya no estemos más en esa condición. Jesús le dice, toma tu cama y anda. Ahora, ¿por qué el Señor le dice que tome su cama? ¿Por qué no dice que le deje la cama ahí, que se vaya? Él le dice, toma tu lecho y ándate, para que no vuelva nunca más a ese mismo lugar. Si él deja la cama ahí, hubiese estado tentado a regresar cualquier día, a ponerse otra vez ahí donde está su cama. Por eso es que el Señor le dice, toma tu cama y vete. Ya no tienes que volver nunca más a este lugar. Porque no se trata de levantarse y después volver otra vez a lo mismo. Que se lleve todo, porque definitivamente no tiene que volver más a esa condición, a ese lugar, porque el Señor lo ha sanado. Nosotros a veces nos sentimos tentados a volver otra vez al lugar de donde Dios nos sacó, a la condición de la cual el Señor nos rescató, a la forma de vida de la cual el Señor nos arrancó, y nosotros nos tentamos otra vez a volver allí. Hay que deshacerse de lo que lo mantuvo atado por 38 años, y por eso es que él tiene que tomar su lecho e irse. No hay que mirar atrás. Hermanos, Dios quiere que te levantes, que no sigas paralizado. El Señor te ha dado la orden que te levantes y que comiences a vivir la vida digna que Él tiene para ti. Si has cometido alguna falta delante de Dios, el Señor quiere que tú le pidas perdón, te arrepientes de tu pecado, que te pongas de pie y sigas adelante. Que no quedes fijado con lo que hiciste. Olvídate de lo que hiciste, arrepiéntete, pide perdón y avanza. Y ponte de pie
es lo que el Señor quiere para ti. Recoge tu camilla, busca al Señor, deja de depender de otros, libérate de lo que te ha atado por tantos años. Eso es lo que el Señor nos está enseñando a través de este milagro, de esta señal. No nos quedemos solamente fijados en lo que el Señor hizo en este hombre, sino que miremoslo a Él. Escuchemos su voz, su mandato, su orden de levantarnos, deshacernos de todo lo que nos mantuvo atado y comenzar a caminar en pos de Él. Jesús se va a encontrar con este hombre más adelante y le va a decir algunas palabras. Luego lo vamos a ver. Bueno, que Dios les bendiga. Dios bendiga esta palabra. Dios bendiga este mensaje, esta reflexión, esta enseñanza para la vida suya y para la vida mía. No nos olvidemos, no nos quedemos fijados en el milagro, en la señal. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el que sana, salva y el que nos perdona. Hacia Él debe ser dirigida nuestra mirada. Esta palabra es para ti. Que el Señor te bendiga.